Ahora sí, lo anticipábamos recién, vamos a hablar de economía. Se habla de una caída histórica en las reservas de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo repercute en la vida de todos nosotros? Podría ser, Luis Medina, una de las primeras preguntas para Eduardo, que ya está con nosotros, Eduardo Robinson, economista. La economía, qué tema, Lourdes, ¿no? Algo que nos tiene en vilo todos los argentinos. La verdad que es tremendo lo que nos sucede con respecto a este tema. Así estamos con Eduardo Robinson, economista, que nos va a contestar algunas consultas. ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. Muy buenos días, Luis, para vos, para todos los televidentes. Un gusto saludarte. Bueno, para preguntar acerca de esta caída histórica después del pago del FMI, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, Luis, la verdad que la economía argentina sigue transitando momentos de zozobra, de alta precariedad. Ayer Argentina ha pagado al Fondo Monetario 2.700 millones de dólares por el acuerdo que está vigente con el fondo desde marzo del año pasado, y esto por supuesto implicó una merma en las reservas brutas del Banco Central del orden, digamos, ahora estamos alrededor de los 21 mil millones de dólares de reservas, y las reservas de libre disponibilidad, es decir, las reservas que el Banco Central dispone de manera líquida, llamémosle así, están en terreno negativo, alrededor de los 11.500 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una precariedad en las reservas del Banco Central, que eso se traslada, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el sistema cambiario en la Argentina. Vos sabés que estamos en una economía que tiene cepos para comprar dólares, donde hay fuertes restricciones para los importadores. Hoy un importador prácticamente no dispone de los dólares que necesita precisamente, bueno, para poder llevar adelante toda su actividad, repuestos, maquinarias, insumos médicos, incluso lo que tiene que ver también con el combustible, ¿no? Que hemos visto durante los últimos días, esta fuerte escasez de combustible, precisamente debido a que, bueno, está todo muy frenado. Hay muchos insumos que utilizan las refinerías para poder precisamente preparar los combustibles que no se han podido importar, y eso también es un problema porque claramente estamos viendo restricciones en muchos sectores, y son alrededor de 40.000 millones de dólares que el Banco Central le debe a los importadores, es decir, prácticamente lo que la Argentina le debe al Fondo Monetario. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, dentro de este marco estamos viendo, por supuesto, todo el telón de fondo político también. El próximo 19 de noviembre vamos a tener una segunda vuelta electoral, y, por supuesto, todo ese ruido político, toda esa cautela que está. ¿Influir ahí? Por supuesto, Luis, claro, todo va influyendo. La falta de definiciones políticas también influyen. Así que todo esto está contribuyendo a que vamos viendo una economía donde la inflación sigue subiendo, donde noviembre viene también con bastantes incrementos. Estamos empezando el mes y ya hay anuncios de incremento en prepagas, probablemente también en combustibles, en lo que tiene que ver con peajes, alquileres. Es decir, hay una batería también como prácticamente todos los meses estamos viendo este tipo de incrementos, y eso por supuesto también va golpeando muchísimo el poder de compra de la gente, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que cambie un poco al menos, para que nos favorezca a los argentinos la economía? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, uno de los principales aspectos, aunque no totalmente incontrolable y aunque nos parezca algo, es el clima, ¿no? La Argentina sigue siendo un país que depende mucho de las condiciones climáticas. Nosotros venimos de 3 años consecutivos de una sequía muy fuerte que ha afectado claramente el aprovisionamiento de dólares, y han sido golpes fuertes para una economía que necesita precisamente dólares. Entonces, más allá de las cuestiones las expectativas que se van creando en torno de quién puede ser el candidato que gane las elecciones del próximo 19 de noviembre, que presente un programa económico, bueno, hay cosas que van a ser controlables y otras que son incontrolables, y en este caso las condiciones climáticas van a ser fundamentales para la cosecha gruesa, la cosecha de soja,
y es fundamental eso para precisamente rearmar las reservas del Banco Central, ¿no? Importante lo que me está diciendo Lourdes, fíjate vos que dependemos de lo que genere nuestro campo argentino, ¿no? Así es. Pero bueno, Sí. a ver, van a cambiar las condiciones climáticas porque Lourdes se espera que sea lluvioso este verano, haya buenas cosechas, así que ojalá que el año que viene tengamos bonanza en la Argentina. Te está escuchando Eduardo, si quería hacerle alguna consulta. Lourdes. Gracias, Luisito. Eduardo, hemos visto cómo en estos últimos días, últimas horas, el dólar blue ha bajado, viene en descenso, ¿no? Esta intervención en el tipo de cambio que estamos viviendo, ¿podría ser la calma que antecede al huracán o qué pensás vos que puede pasar en este sentido? Bueno, mira, es muy buena tu pregunta, Lourdes, porque hay muchos agentes económicos que se están preguntando, bueno, ¿a qué se debe esta baja considerable que ha tenido? Estamos hablando del segmento informal, del blue, ¿no? Prácticamente de haber perforado la barrera de los 1.000 pesos, ayer cerró en 920 pesos, y eso se debe a varias cuestiones. Una, que se han despejado las expectativas de una dolarización inminente en la economía argentina, dado el acuerdo que hay entre, sabemos, sectorial, básicamente entre el candidato Milei y una parte, digamos, del pensamiento político, ¿no? Concretamente de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, que en definitiva están despejando la alternativa de dolarización inminente en la economía, y eso ha traído un poco más de tranquilidad en todo lo que tiene que ver con el dólar. Después también el factor que tiene que ver con las fuertes, llamémosle así, controles que se están haciendo en la City porteña, en Buenos Aires, donde hay razias, controles en las casas de cambio, etcétera, que está, bueno, manteniendo muy a raya todo lo que tiene que ver con la cotización, y probablemente también hayamos visto un dólar a 1.000 pesos que ha sido un dólar de pánico, que no sea realmente el valor, bueno, de un tipo de cambio que esté un poco más acorde con el resto de los precios de la economía. Pero, como te decía recién, charlábamos recién con Luis, ¿no? El hecho de una merma muy fuerte en las reservas internacionales, una inflación que sigue escalando, bueno, un tipo de cambio que, si bien ha mermado algo las expectativas de una corrección brusca, todos los agentes económicos piensan que, independientemente de quién sea el presidente de la Nación, a partir del 10 de diciembre va a haber una corrección del tipo de cambio, y eso, por supuesto, también está haciendo que haya como una especie de piso para los distintos dólares financieros y el dólar marginal también, ¿no? Seguro. Luisito, se suma Jorge Lobo con una pregunta. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Jorge, un gusto saludarte. Igualmente. AIMAS acaba de hacer varios anuncios con relación a la crisis de combustibles. Él es terminante al decir que ya la crisis de los combustibles terminó, y anunció la suspensión del impuesto que impacta en el precio de los combustibles, el impuesto nacional. ¿Vos crees que estas medidas son suficientes para superar esta crisis? No, son paliativos, Jorge. Yo creo que se podrá ir normalizando el abastecimiento de combustibles en los próximos días, pero como conversábamos recién, todo el sistema de precios relativos en la Argentina está prácticamente muy complicado. Sabemos que el precio del combustible está retrasado y que, como bien decías, bueno, el anuncio de Sergio Massa de postergar recién para febrero del año que viene todo lo que tiene que ver con incremento de impuestos a los combustibles puede normalizar algo el abastecimiento, pero todo indica que no vamos a tener, a ver, lo que hace falta son estímulos a la producción, corrección en los precios relativos, un tipo de cambio competitivo, y los precios de paridad de exportación. Es decir, ¿qué quiere decir paridad de exportación? Que hoy a las petroleras les convenga también vender en el mercado interno, a las refinerías en el mercado interno, prácticamente al precio que se comercializa en otras partes del mundo. Por supuesto, vos decís, bueno, pero los salarios no son los que tenemos en otras partes del mundo, etcétera. Pero hasta que no haya una corrección de los precios relativos, bueno, toda esta cuestión del abastecimiento en combustibles y en otro tipo de insumos fundamentales para la producción, Jorge, lamentablemente lo vamos a ver, me parece, en los próximos meses, si es que no hay un programa económico consistente, ¿no? ¿Y en qué medida esto va directamente a precios? Porque ese es el otro factor, ¿no? Que siempre cuando ya hay como una regla no escrita, ¿no? Cada vez que aumenta los combustibles, aumenta el resto de los precios también, ¿no?
Bueno, por supuesto, porque los combustibles tienen que ver precisamente con toda la logística y en general cuando hay incremento en los combustibles se va trasladando al resto de los precios, pero que ya venimos con una inflación muy complicada y acá tenemos uno de los peligros que es que eso se termine espiralizando. Hoy los precios están contenidos, tenemos programa de precios justos donde los combustibles estaban dentro de ese programa, pero que bueno, los costos siguen subiendo y eso es lo que está haciendo que las empresas tampoco tengan estímulos para la inversión. Con lo cual, Jorge, yo entiendo que si, por eso te digo, a partir del 19 de noviembre y concretamente el 10 de diciembre, si no hay un programa macroeconómico consistente, si el clima no ayuda y si las cuestiones que tienen que ver con lo político no se logran los consensos necesarios para lograr alguna mínima gobernabilidad, bueno, por supuesto la factura en lo económico lo vamos a ir viendo y vamos a tener un verano bastante movido, ¿no? Eduardo, ¿quién paga todas estas medidas y son sostenibles a largo plazo? No, mirá, no son sostenibles a largo plazo porque eso es precisamente lo que estamos viendo, es decir, sin un adecuado estímulo a la producción, con una economía que prácticamente no tiene crédito para todo lo que tiene que ver con la producción, con reglas de juego estables, claras, lamentablemente son como parches que se van poniendo. Hoy es el problema del combustible, mañana puede ser toda la parte de lo que tiene que ver con insumos médicos, por ejemplo, que es algo que también está preocupando muchísimo. Es decir, hay una serie de sectores que vienen muy complicados. Recién decíamos con Luis, hay una deuda con los importadores de alrededor de 40.000 millones de dólares. ¿Cómo se va a ir solucionando, bueno, todo eso? Entonces, lamentablemente, Lourdes, son medidas que nadie está mirando el largo plazo, la estrategia, cómo sigue todo esto. Estamos mirando y con expectativas, por supuesto, de quién va a ser el presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre y cuáles van a ser las medidas. Ahora, a eso poner también el condimento político, es decir, la gobernabilidad que puede haber para llevar adelante reformas estructurales que necesita la economía argentina y que habrá que ver cuál es la voluntad política de hacer todas estas modificaciones para poder hacer una economía más robusta, más consistente, más competitiva y también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con las economías regionales, ¿no? Seguro, Eduardo. ¿Quién paga el costo político, no? ¿Quién se anima a tomar las medidas? Eduardo, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién se anima para hacer las reformas de fondo? Eso es lo que... El costo político de alguna forma se termina pagando, ¿no? Porque si no hay correcciones, bueno, lamentablemente la gobernabilidad también se va carcomiendo, ¿no? Eduardo, te agradecemos como siempre clarísimos tus conceptos y seguramente te esperamos pronto por Vivo Mañana. Luisito, tomamos contacto en otra salida. Gracias, gracias.